Vamos a comenzar a estudiar la unidad número 6. Como ustedes pueden ver, se titula Longitud de una circunferencia y área de un círculo. En la primera clase vamos a desarrollar una guía de ejercicios Practica lo aprendido, que nos va a servir para recordar algunas cosas importantes y podernos introducir al tema que vamos a ver. Lo primero, nos pide calcular el perímetro de las figuras que estamos viendo ahí. Para comenzar, usted debe saber que el perímetro es el contorno. ¿Cuánto mide alrededor una figura? Ese es el perímetro. Si usted, por ejemplo, tiene el cuadrado, debe saber que en el cuadrado todos los lados miden lo mismo. Es decir, que si este lado mide 6, este debe medir 6, este también debe medir 6 y este también debe medir 6. Entonces, el perímetro de ese cuadrado, ¿cómo lo va a calcular? Solo sume todos los lados. 6 más 6 más 6 más 6. La suma de todos esos lados es el perímetro del cuadrado. ¿Cuánto da eso? 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24. ¿Vale? Que lo pude haber calculado multiplicando 4 por 6 porque son 4 lados de 6 cada uno, ¿verdad? Pero también así simplemente sumando lo va a calcular. Ese es el perímetro del cuadrado. En el caso del cuadrilátero, para calcular el perímetro, sume los 4 lados que ya se los dan cuáles son. A 6 le va a sumar 7, le va a sumar 10 y le va a sumar 14. Solamente tiene que sumar todos los lados, nada más. ¿Vale? Vamos haciendo la suma. ¿Cuánto es 6 más 7? 6 más 7 da 13, más 10 da 23, más 14 le va a dar 37. Es decir, que si usted suma 6 más 7 más 10 más 14, le va a dar 37 en total. Entonces el perímetro de esa figura sería 37 centímetros. Miren, ahí está. Facilito. Lo mismo vamos a hacer en todas las figuras, no importa cómo sea, solo lo sumamos. En el paralelogramo, recuerden que tenemos dos pares de lados que son paralelos y esos son iguales. Por ejemplo, si este lado mide 5, el de arriba también va a medir 5. Si este mide 9, el que está enfrente también va a medir 9. Ese es en el paralelogramo. Entonces, para calcular el perímetro, usted tiene que sumar los 4 lados, es decir, 9 más 9 más 5 más 5. Esa suma tiene que hacer. ¿Va? Calculamos esa suma. 9 más 9 da 18, más 5 es 23 y más 5 le va a dar 28. Esa suma le va a dar 28. 9 más 9, 18, más 5, 23, más 5, 28. Sume usted los 4 números y le va a dar 28. Entonces el perímetro es 28 centímetros. En el caso del rombo, la característica del rombo es que todos los lados van a ser iguales. Tenemos que todos los lados son iguales, entonces todos tienen que medir 5. Si este mide 5, todos miden 5. Recuerde que rombo no es lo mismo que cuadrado, ¿verdad? La diferencia entre el cuadrado y el rombo está en los ángulos. Pero para el perímetro eso no nos afecta realmente para nada. Entonces aquí, para calcular el perímetro de esta figura, suma el 5 4 veces, o puede multiplicar solamente 4 por 5, mire. Igual lo va a calcular, porque como 4 veces es el 5, lo mismo le va a dar. Entonces multiplica 4 por 5 y le va a dar 20. Y si usted me dice, profe, no entiendo así, entonces solamente sume. 5 más 5 más 5 más 5. Si usted suma el 5 4 veces, le va a dar el mismo 20. Entonces sería 20 centímetros. En el caso del rectángulo, es igual que el paralelogramo. Si este lado mide 4, este también va a medir 4. Si este de abajo mide 8, el de arriba también va a medir 8. Entonces, para calcular el perímetro, sumamos los 4 lados. Sería 8 dos veces, ¿verdad? 8 más 8. Y luego el 4 dos veces. Aquí sería 4 más 4. Entonces, ¿esa suma cuánto es? Entonces tendríamos 8 más 8 más 4 más 4 le va a dar 24. Porque 8 más 8 es 16, 16 más 4, 20, más 4 da 24. Entonces el perímetro sería 24 centímetros cuadrados. ¿Vale? Eso es en el literal E. En el caso del literal F, ya me dice que el triángulo es equilátero. Recuerde que en el triángulo equilátero se llama así porque los 3 lados miden lo mismo.
Es decir, que si este lado mide 8, este también mide 8 y este mide 8. Entonces, para calcular el perímetro, entonces tendríamos que hacer la suma de los tres. 8 más 8 más 8 o multiplica 3 por 8, que es lo mismo, ¿verdad? A lo mismo va a llegar. 3 por 8 y ahí nos va a salir el perímetro que sería 24. 24 centímetros. De ahí sería. Entonces sería 8 más 8 más 8. Lo mismo le va a dar 8 más 8, 16 más 8 da 24. Es lo mismo que multiplique 3 por 8. En el caso de la circunferencia, aquí sí es imposible calcularlo de esa manera, porque en el caso de la circunferencia, como pueden ver ahí, es imposible que nos pongamos a contar lados. No podríamos saber específicamente cuántos lados tiene. Entonces, como no podemos hacer eso, ante esa imposibilidad, la única manera es aplicar alguna técnica que les pudiera servir a ustedes. Si tuvieran esto en papel, sería bien fácil. Los que tienen libro de texto pueden agarrar un hilito y pueden con el hilo ponerlo alrededor, que sea exactamente del tamaño de la circunferencia. Van poniendo el hilo o la lana, si ustedes tienen, alrededor de toda la circunferencia. Lo ponen de manera que sea del mismo tamaño, que les cubra exactamente la circunferencia. Cuando ya tengan el hilo alrededor, quitan el hilo y lo miden, lo estiran y lo miden con una regla, en línea recta. Cuando lo midan, eso es el perímetro. De esa manera. Y si no, yo les voy a introducir una fórmula por acá, aunque el libro de texto todavía no les ha enseñado cómo hacerlo. Pero la fórmula que se va a utilizar es esta. Mire, se va a multiplicar 2 por el número pi por el radio. ¿Pi qué es? Pi es ese símbolo que estoy escribiendo. Pi es un número que es 3.14 aproximadamente. Ese número representa pi. Es decir, que tendríamos que multiplicar 2 por 3.14 por el radio. Pero el pi no necesita ponerlo como 3.14, déjelo como pi. Vale, entonces sería, el perímetro sería igual, la fórmula es 2 por el valor de pi por el radio. ¿De dónde saco el radio? Vea que el radio va a ser la mitad del perímetro, va a medir de aquí para acá, mira, desde el centro hasta la circunferencia. La línea que ustedes están viendo se llama diámetro, pero nosotros necesitamos el radio. ¿Cuánto mide el radio? El radio va a medir la mitad del diámetro. Si el diámetro que ustedes están viendo mide 10, entonces el radio va a medir la mitad. Mide 5. Ese 5 es el que usted va a ocupar. Ese 5 se lo trae para acá. Entonces aquí ponemos por 5. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? Multiplicamos 2 por 5, le va a dar 10. Entonces quedaría 10 multiplicado por el valor de pi. ¿Pi cuánto es? Es 3.14 aproximadamente. En lugar de pi ponemos ese número. ¿Vale? Hace usted esa multiplicación, 3.14 por 10. Esa multiplicación la hace usted. Si usted multiplica 3.14 por 10, le va a dar 31.4 centímetros sería, ¿verdad? Ese sería el perímetro de esa circunferencia. Entonces, siempre que a usted le pide el perímetro de una circunferencia, va a ser igualito a lo que estoy haciendo yo, solamente que en lugar del 5, usted va a poner el radio de la circunferencia que le den en el ejercicio. Todo lo demás es lo mismo. Eso es todo.